¿Qué tal? Buenos días. Me presento. Soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Estrés laboral. Identifica los riesgos psicosociales en el trabajo. Este es nuestro último webinar del año y queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber hecho esto posible y por estar al pendiente de cada una de nuestras pláticas. Como saben, Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, creó brindar información de valor sobre enfermedades o padecimientos de mayor frecuencia y de preocupación en México. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Gerardo Godínez. Él es médico administrador formado en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es funcionario público con más de 30 años de experiencia. Ha colaborado en programas de innovación en sistemas de salud y formación profesional. Ha colaborado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y fue asignado en su momento por la Junta de Gobierno como director de administración. Obtuvo una certificación en el Instituto de la Young Commission Internacional, obteniendo una calificación de más de 97 puntos. Experiencia que fue publicada y merecedora del Premio Nacional de Calidad y Premio Nacional de Administración en el 2010. Cuenta con más de 36 años de experiencia como docente y dentro de los principales temas que domina es la salud pública, la gerencia de servicios de salud, evaluación de calidad en salud, desarrollo organizacional, formulación y evaluación de proyectos en salud, inteligencia emocional, coaching de servicios y actualmente un tema muy bueno que es el tema de envejecimiento saludable. Ha dirigido más de 20 tesinas y 12 tesis en diversos temas de gerencias de servicios de salud y salud pública y actualmente es el contralor médico de Sisnova, donde supervisa y audita tanto a la aseguradora como a la red de proveedores. En este webinar estaremos tocando temas como los objetivos de la NOM 035, que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, qué son los riesgos psicosociales, los factores de riesgos psicosociales, entornos organizacionales favorables, cumplimiento de la norma, obligaciones generales, estrategias y cumplimiento. Les recuerdo que si tienen alguna duda, los invitamos a escribirlas en el chat y las responderemos al final de la sesión. Muy importante escribirlas en el momento que surge la duda y no esperarse hasta el final. Doctor Godínez, bienvenido y un gusto que nos puedas acompañar para dar este webinar. Muchas gracias, muy amables. Como bien comentaba el doctor Carreño, pues la intención es presentarles a ustedes este tema, que es un tema fundamental, que es el manejo de lo que es el estrés y sobre todo el conocimiento y la aplicación de la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este sentido, esta normativa que fue publicada en el año 2018 en el país tiene dos grandes objetivos. Número uno, establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y por otro lado, un gran objetivo que también tiene esta normativa tiene que ver con promover en los centros de trabajo un entorno organizacional favorable. La que sigue, por favor. ¿Qué es o qué debemos de entender como un factor de riesgo psicosocial? Son básicamente trastornos de adaptación, ansiedad, alteración de sueño, vigilia y estrés grave. Esto es muy importante porque la NOM 035 lo que nos permite identificar, analizar y prevenir son el estrés grave, lo que tiene que ver con derivaciones de presiones en el trabajo y de exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral hacia los trabajadores. La que sigue, por favor. ¿Qué comprende? ¿Qué es lo que debemos de entender en términos de esta norma 035 de lo que son los factores de riesgo? Número uno, condiciones peligrosas
e inseguras en un ambiente de trabajo. Número 2, cargas excesivas de trabajo. Número 3, falta de control sobre el trabajo. Número 4, relaciones negativas en el trabajo. 5, liderazgo negativo. 6, jornadas de trabajo excesivas, interferencia en la relación del trabajo-familia y inadecuadas rotaciones del trabajo, y a lo que es muy importante, que hace énfasis de esta NOM 035, es la violencia laboral. La que sigue. Es muy importante cómo ir viendo y analizando estos elementos, como ustedes pueden apreciarlo en la presentación, los factores de riesgo psicosocial y los elementos de un entorno organizacional favorable derivan de la naturaleza del puesto. De ahí la importancia de toda organización de tener muy claro sus perfiles de puesto, la forma en cómo se organizan, los organigramas, los funciogramas y sobre todo la departamentalización. Y esto nos permite hacer este análisis que nos va dando esta evaluación, cómo se van desarrollando en los trabajos que hacen nuestros colaboradores, y esto está plasmado. Ustedes pueden acceder a esta información porque es una información pública en la hoja electrónica de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que se conoce como Guías 2019 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. La que sigue, por favor. ¿Qué debemos de tener o cómo tenemos que concebir, de acuerdo a esta normativa, lo que es un entorno organizacional favorable? Número 1, el sentido de pertenencia. Es muy importante de que nuestros colaboradores en nuestras redes de servicio, nuestros agentes, tengan un elemento muy importante de formación para la adecuada realización de sus funciones, la definición precisa de sus responsabilidades y sobre todo siempre estar buscando, estimulando una participación proactiva y de comunicación entre los trabajadores. Ustedes lo han visto como Sisnova ha hecho un gran esfuerzo y este es un buen ejemplo a través de estos webinars, cómo podemos ir viendo y trabajando los elementos que tienen que ver con los procesos de comunicación. La comunicación es fundamental para poder establecer en cualquier empresa, en cualquier institución, un elemento de productividad efectiva. También es muy importante dentro de estos elementos que promocionan un entorno organizacional favorable, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo reguladas conforme a la Ley Federal de Trabajo. Algo que también hace frecuentemente Sisnova, y ustedes son parte de este proceso, es la evaluación y reconocimiento del desempeño. Es decir, tener un proceso de escalonamiento que nos permita ir estimulando a nuestros colaboradores dependiendo del impacto que tengan en su desempeño diario. La que sigue, por favor. ¿Qué es o qué se está buscando con esta normativa? Aquí, como toda normativa, tanto nacional como internacional, esta norma es obligatoria y entró en vigor desde el 23 de octubre del 2019. Aquí había una serie de condiciones que estaban muy orientadas a la parte que tenía que ver con la promoción. En el 2019 también era ya obligatorio cumplir con las medidas de carácter preventivo. Pero a partir del año 2020, la norma es aplicada en su totalidad, es decir, todos los elementos y componentes que conforman la normativa a estas alturas se aplican en su totalidad. La que sigue, por favor. Hay tres ámbitos que tenemos que considerar de acuerdo a los alcances de la normativa en relación al número de empleados que tengan los centros de trabajo. Y aquí hay tres elementos, tres ámbitos, que son aquellos centros de trabajo que tienen menos de 15 trabajadores, aquellos centros de trabajo que tienen 16 a 50 y aquellos centros de trabajo o empresas que tienen más de 50. En este sentido, como lo comentábamos, las disposiciones de la normativa básicamente están orientados o tienen un carácter de ámbito preventivo. Esto es muy importante porque nos permite prepararnos para la visita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y siempre estar muy vinculados al número de trabajadores que tengamos. En este sentido, en el caso muy concreto de Sisnova, pues es una empresa que tiene más de 50 trabajadores y que seguramente ya está en estos momentos trabajando con el cumplimiento de esta normativa. Entonces, es muy importante, la primera reflexión que tenemos que hacer es cuántos
colaboradores tenemos en nuestro centro de trabajo. La que sigue, por favor. Cuando uno va analizando qué cumple y qué no cumple o qué te pide la normativa, es muy importante descartar los siguientes elementos. ¿Qué no es la NOM 035? Primero, no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica a los trabajadores. Como ustedes bien saben, sobre todo las áreas de talento, de recursos humanos, es muy importante que cada una de estas áreas tengan sus propios instrumentos para determinar una evaluación psicológica. La NOM 035 no tiene esas características. Tampoco es un instrumento para identificar trastornos mentales. No es un instrumento psicológico que tienda a medir la salud mental del colaborador. Es muy clara en sus tres apartados, en sus tres anexos, la NOM 035, para determinar, identificar factores psicosociales como los que hemos comentado en términos de estos elementos y los elementos que tenemos que reconocer en un entorno organizacional favorable. Otro sentido importante, que no es un instrumento para conocer variables psicológicas como actitudes, valores, personalidad. Para eso existen instrumentos específicos que se aplican en las diferentes áreas de talento, de recursos humanos, que nos permita ver esta información. La NOM 035 no es un elemento que busque medir este tipo de elementos. Y curiosamente, y pudiera parecer como una paradoja, no mide el estrés de los trabajadores. Recuerden que cuando conceptualizamos este elemento de lo que mide la NOM 035, mide el estrés laboral, no mide ni evalúa el estrés cotidiano. De ahí la importancia de tener muy claro la diferenciación en el estrés cotidiano que vivimos todos y cada uno de los que vivimos en la ciudad, que vivimos en el país, a lo que es un estrés laboral postraumático vinculado a una serie de factores que pueden pasar en el trabajo, específicamente cuando se sufre o no violencia laboral. La que sigue, por favor. Fíjense ustedes que hay una serie de obligaciones generales que son parte, que se deben de considerar dentro de lo que son las obligaciones del empleador, del patrón, del dueño de la empresa, como diseñar una política interna de prevención de riesgos psicosociales. Otro elemento que es un sine qua non de esta normativa y que es una obligación del patrón, del empleador, es promocionar sistemáticamente un entorno organizacional favorable. También, y ustedes lo han visto y seguramente se verá fortalecido en el 2022, que son los mecanismos de recepción de quejas. Sisnova tiene todo un sistema, no solamente para poder concebir las quejas que pueden tener los derechohabientes de las diversas pólizas que tiene la empresa, sino está trabajando y fortaleciendo lo que es una recepción de quejas de los distintos colaboradores que se tienen a lo largo del país. Detección y canalización médica de los trabajadores expuestos a un acontecimiento traumático. Aquí es muy importante hacer esa diferenciación. No es lo mismo tener un estrés cotidiano, que eso habitualmente se atiende en administradoras de servicios, se atiende de manera personalizada, a lo que es ya tener a través de estos diagnósticos elementos de que ya se determinó los factores de riesgo para tener un estrés laboral postraumático. Esto está obligada la institución a hacer la referencia adecuada, básicamente por lo menos en 3 niveles de actuación. Uno, al Instituto Mexicano del Seguro Social como un elemento normativo natural. Algunas instituciones lo mandan a sus propias administradoras de servicios de salud, inclusive a sus propias redes, y otros lo pueden hacer fuera de las redes en el ámbito privado. Esto tiene que ver mucho con la política de desempeño, con la política de atención a cada uno de los colaboradores, dependiendo de las instituciones donde se labora. Otro elemento que es una obligación del patrón o bien del empleador es la difusión de políticas de salud laboral entre los trabajadores. Estas son obligaciones mínimas necesarias que deben de tener los patrones y los empleadores de acuerdo a la vigencia y de acuerdo a los lineamientos
de la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La que sigue, por favor. Otro elemento que tenemos que considerar, y aquí empezamos a tomar en cuenta el número de trabajadores dependiendo del ámbito de trabajo, es para todos aquellos que elaboran en centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores, pues un elemento fundamental es establecer, implementar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales. Otro elemento esencial que debemos de considerar es adoptar las medidas que estamos postulando en esta política de prevención. Otro elemento fundamental y esencial para todos los centros que tienen hasta 15 trabajadores, hasta 15 colaboradores, es identificar en los trabajadores estos elementos que fueran sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Insisto y reitero, una situación es el estrés cotidiano y otra totalmente diferente a lo que conocemos como estrés laboral, postraumático, vinculado a esquemas del trabajo, inclusive vinculado a lo que es violencia laboral. Otro esquema que está obligada la institución cuando tenemos centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores es difundir y proporcionar información a los trabajadores para que estén conscientes de cuál es el proceso que se está viviendo en la aplicación de esta norma, la NOM 035 de la STPSS. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a hacer y cuáles son las estrategias que se tienen que implementar para estas instituciones, estos centros de trabajo que tienen de 16 a 50 trabajadores? Y aquí encontramos elementos muy similares al anterior, que es tener una política de prevención, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, adoptar las medidas preventivas con los trabajadores, sobre todo promoviendo entornos organizacionales favorables y, sobre todo, atender prácticas opuestas a este entorno organizacional. Adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado de análisis así nos los indique. La que sigue, por favor. Otro elemento que debemos de considerar en este tipo de ámbitos de trabajo, donde tenemos entre 16 y 50 colaboradores, es identificar a los trabajadores que han sido víctimas de este tipo de factores de riesgo. Practicar los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas correspondientes, no solamente a los elementos que nos pide la Ley General del Trabajo, sino a las que tienen que ver con estos diagnósticos que ya se realizaron, que nos están arrojando que existe la posibilidad de un riesgo laboral que esté impactando en un estrés postraumático. Difundir y proporcionar información a los trabajadores y llevar un registro de este tipo de procesos, sobre todo para poder actuar en tiempo y forma y seguir favoreciendo estos entornos organizacionales que nos permitan realmente un trabajo armónico, un trabajo integral y que pueda impactar directamente en la productividad de nuestras instituciones. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a hacer en las instituciones donde tenemos elementos donde existen más de 50 trabajadores? Y aquí tenemos una intervención que es estandarizada para todos los centros, para los que tienen 15, para los que tienen de 16 a 50 trabajadores y para los que tienen más de 50 trabajadores, es contar con una política de prevención. Eso es muy importante porque la política de prevención de factores de riesgo psicosocial se convierte como nuestra misión, nuestra visión y los valores en nuestras instituciones. Es un requisito fundamental en cualquier centro de trabajo que tenga hasta 15 trabajadores hasta llegar a más de 50, contar con esta política de prevención. Otro elemento importante es identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales, tener una evaluación permanente de nuestro entorno organizacional favorable y para eso contamos con las encuestas que nos proporciona este anexo de la norma 035, donde se aplican este tipo de instrumentos para precisamente el poder diagnosticar, el poder analizar y el poder prevenir los factores de riesgo psicosociales. En este sentido, el siguiente paso que se recomienda de acuerdo a la normativa
es adoptar las medidas para prevenir estos factores de riesgo y promover sistemáticamente de manera proactiva entornos organizacionales favorables, y esto realmente nos permita evitar actos de violencia laboral. La que sigue, por favor. Otras de las acciones que debemos de considerar en empresas, instituciones, centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores son adaptar las medidas de acción y de aspectos de control, así como identificar a los trabajadores que fueron sujetos a estos factores de riesgo, practicar los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas correspondientes, difundir y proporcionar la información y básico, tener un registro actualizado, oportuno de estos procesos que nos permita actuar en tiempo y forma para seguir promocionando de manera sistemática los entornos organizacionales favorables. La que sigue, si son tan amables. Otro aspecto que ya cuando tenemos más de 50 trabajadores tenemos que estar muy atentos es observar las medidas de prevención para que se implementen y podamos detectar a tiempo estos factores de riesgo psicosociales. Siempre estar buscando y detectar de manera oportuna todas aquellas acciones que pueden no favorecer o tener acciones opuestas a lo que es un entorno organizacional favorable. También es fundamental y esencial que los trabajadores, que los colaboradores participen de manera activa en determinar y apuntalar estos factores que nos permitan una actuación rápida, oportuna y sobre todo efectiva. Otro elemento que se convierte en un elemento esencial en este tipo de aspectos es informar sobre las prácticas opuestas a estos entornos organizacionales favorables y denunciar actos de violencia laboral utilizando los mecanismos que habitualmente establecen las instituciones, no solamente en la parte de la recepción de quejas, sino en la solución oportuna a todas y cada una de ellas. La que sigue, por favor. Informar por escrito al patrón de los elementos que se han ido encontrando para tener este elemento de registro de haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Participar en los eventos de información y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determine la presente norma y la normativa institucional correspondiente. Y a falta de estas, las que indique la institución de seguridad social o privada o el médico o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las etapas de instrumentación que tenemos en esta normativa 035? Y aquí es muy importante recordar lo que hemos estado comentando, que esta normativa se publicó en el año 2018, tanto en el 2019, fue un elemento más bien de prevención, de sensibilización de la norma, pero a partir del 2020, 2021 y por supuesto en el 2022, esta norma tiene que ser aplicada en su totalidad. Esto es muy importante porque tarde que temprano las agencias reguladoras, en este caso la STPS, pues estará visitando a las instituciones para ver que se cumple esta normativa. Primero, como paso número 1 en cualquier etapa de implementación, no solamente de esta normativa, es el conocimiento y la sensibilización de qué es la NOM 035. Yo creo que es muy importante que todos los que son los encargados en términos de la aplicación de esta normativa, y aquí encontramos diferentes responsables, pueden ser los titulares de protección civil, pueden ser los titulares de recursos humanos, los titulares de las áreas administrativas, el poder entender y el poder difundir lo que es la NOM 035. Y aquí el objetivo que vamos buscando en estos elementos es que el colaborador y los responsables puedan identificar, analizar los factores de riesgo psicosociales y el entorno organizacional. Esto se hace a través de una evaluación general y, en caso necesario, de una evaluación específica. Son elementos que nos va permitiendo y nos va guiando la norma para ir identificando, analizando y sobre todo previniendo
estos factores psicosociales. El segundo gran momento que tenemos en la aplicación de esta normativa tiene que ver con la implementación ya de lo que nos sugiere la norma para siempre estar muy atentos a la determinación y al análisis de estos factores de riesgo psicosociales para evitar el estrés laboral o el estrés postraumático. Y para esto ya tenemos un elemento de intervención con las medidas de prevención y control que hemos determinado en nuestro diagnóstico en la primera etapa. Y por último, en la etapa número 3, vamos a tener ya la difusión de la información a través de una campaña efectiva de comunicación efectiva. Un buen ejemplo es lo que hemos venido haciendo en la empresa. Sisnova sistemáticamente tiene estos elementos de webinar que nos permite ir compartiendo con ustedes estos elementos de por lo menos cuál es el perfil epidemiológico, cuáles son los motivos de consulta más frecuente en nuestras redes de servicio, y estamos terminando este webinar con algo que es fundamental y que será un tema recurrente, sobre todo en el próximo año, que son el manejo del estrés y sobre todo cómo determinar, cómo abordar estos factores psicológicos que nos permitan evitar este estrés laboral. Y para esto, las instituciones, las empresas tendrán que ir implementando un programa de difusión institucional donde nos permita la revisión de estos procesos, su acompañamiento y sobre todo su integración. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las típicas estrategias de acompañamiento que podemos ir haciendo ya y se van desarrollando y se van complementando desde el 2020? Porque en este año fue donde la normativa se tenía que empezar ya a aplicar en su totalidad. Primero, contar con una política de prevención de riesgos psicosociales. Así como tenemos en nuestras instituciones la misión, la visión y los valores, es fundamental contar en una parte pública, en una parte visible, donde todos los colaboradores puedan ver cuál es la política de prevención de factores de riesgo psicosocial que cuenta la institución. 2. Contar con medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Y aquí ustedes a lo largo de las pláticas, a lo largo de los webinars que ha tenido la institución Sisnova, ustedes han estado muy atentos a lo que es un riesgo, lo que es un factor de riesgo y lo que es un enfoque de riesgo. Si uno tuviera que hacer el análisis de estos elementos, pues la intención es determinar las cosas a tiempo. Más vale prevenir que remediar. Entonces, muy importante en este segundo paso de acompañamiento es determinar estos factores de riesgo psicosocial y algo que es esencial, el promover un entorno organizacional favorable. Sobre todo en estos días de diciembre, muchas empresas, muchas instituciones empiezan a fortalecer estos elementos de ir consolidando un entorno organizacional favorable a través del reconocimiento, a través de la entrega de incentivos por cumplimiento de años en las instituciones, el reconocimiento del mejor trabajador, el mejor médico, en 3 elementos básicos de lo que es la calidad integral, como la calidad técnica, es la certificación ante los colegios, digamos, correspondientes de los médicos especialistas, la parte de lo que es la calidad interpersonal, lo que se conoce como trato digno, y algo que es muy importante, que es la amenidad, el medio ambiente donde se da la consulta, que puede ver o está vinculado al color de la pintura, a la iluminación, a la ventilación. Es muy importante este tipo de elementos. 3. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos o presión severa durante el trabajo y atenderlos. Aquí es muy importante, uno de los ejes fundamentales de la NOM 035 tiene que ver básicamente con esta identificación. Es decir, la institución tiene la obligación de aplicar estos cuestionarios, estos anexos que nos ofrece la NOM 035 para determinar si existen o no factores de riesgo para que los empleados, para que los trabajadores, para que los colaboradores que tienen estos supuestos de factores de riesgo puedan ser canalizados en tipo y forma a la instancia que determine tanto el empleador o patrón como los trabajadores. Aquí es muy importante comentar que de cada 10
trabajadores o colaboradores que se les determina que hay una posibilidad de que tengan factores de riesgos, son canalizados de cada 10, por lo menos 7, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es muy importante porque eso garantiza el seguimiento que pueden tener estos trabajadores con estos supuestos de que pueden ser estos factores de riesgo psicosocial. 4, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. Y aquí la institución por normativa tiene la obligación, a través de lo que tiene que ver con la Ley General del Trabajo, de aplicar sistemáticamente este tipo de exámenes. Ahora, con lo que hemos vivido de la pandemia COVID-19, pues todas estas medidas que se han utilizado como un blindaje sanitario fundamentales, pues dentro de ello están estos exámenes para ir viendo estos elementos. 5, identificar a trabajadores sujetos a presión severa es su trabajo y canalizarlos para su atención. Fíjense que aquí es muy importante y no hay que confundirlo con el punto número 3, ya que tenemos la obligación de identificar los que fueron. Pero en el punto 5, el foco es los que han sido, es decir, el pasado y el presente de lo que son estos posibles factores de riesgo psicosociales. 6, proporcionar información a los trabajadores sobre prevención de estos riesgos psicosociales, actos de violencia laboral y lo que tiene que ver cómo presentar las quejas. En este sentido, es muy importante que los trabajadores, que los colaboradores sepan a dónde dirigirse para exponer una queja. Lo tenemos muy claro en los diferentes programas que tiene Sisnova, donde existe un elemento muy claro de donde un usuario asegurado puede exponer su queja y existen una serie de registros de los tiempos que se tardan, cuáles son los motivos y cómo resolver este tipo de problemas. Esto es exactamente igual, pero dentro del ámbito organizacional. Otro aspecto, punto número 7, es implementar acciones para prevención de los factores de riesgo psicosocial, de apoyo social, difusión, capacitación, sentido de pertenencia, las cargas de trabajo que sean equilibradas y las jornadas laborales reguladas y algo que es fundamental, la evaluación y el reconocimiento del desempeño de todos y cada uno de los trabajadores y colaboradores de la empresa. 8, incluir acciones para el manejo de conflictos y distribución del trabajo, determinación de prioridades, acciones para evitar discriminación y sobre todo fomentar una comunicación institucional que es básica y fundamental para tener no solamente buenos índices de productividad, de calidad, sino un elemento de armonía organizacional en el trabajo que estamos realizando. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa si no cumplimos con la NOM 035? Y ojo con esto, es muy importante tener en cuenta que esta normativa se publicó en el 2018 con un elemento de invitación a que se sensibilizara el contenido de la normativa. En el año 2019, para ser más concreto, el 23 de octubre, se empieza ya a exigir no solamente un elemento de conocimiento, sino ya empezar a aplicar esta normativa en elementos que tienen que ver con los aspectos de prevención, ser muy focalizados en los elementos de prevención. Pero a partir de octubre del año 2020, 2021 y ahora de manera más intensa en el año 2022, pues ya es importante el poder, el tener, el contar con la implementación de la NOM 035 en todos, cada uno de sus capítulos. Y aquí es muy importante porque uno podría preguntarse, bueno, ¿a qué empresas aplica y a cuáles no? Y aquí la respuesta concreta es aplica a todas las empresas, todas aquellas que tengan hasta 15 trabajadores, de 15 o de 16 a 50 o de 50 a más. Aquí lo importante es empezar a sensibilizarnos con el tema, en qué consiste cada uno de estos componentes de la normativa, cuáles son los factores de psicosociales que tenemos y cómo lo estamos desarrollando, cuáles son los factores para poder promover entornos, organizaciones favorables y sobre todo cómo prevenirlos, cómo abordarlos y cómo solucionarlos. Como toda norma, no solamente nacional sino internacional, el incumplimiento de la misma nos lleva a sanciones administrativas que están focalizadas
a través del impacto financiero de lo que tiene que ver de 250 a 5,000 veces el salario mínimo, con algunas aproximaciones que pueden ir desde los 26,000 pesos hasta los 535,000 si no se cumple en tipo y forma este tipo de elementos. La que sigue, por favor. Hasta aquí lo que ha sido estos elementos, que ha sido un viaje, una trayectoria de lo que es la conformación, de lo que es la NOM 035, con estos dos grandes objetivos que tiene la norma, que es el poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como el segundo gran objetivo, que es el favorecer los entornos organizacionales favorables. Como ustedes pueden ver, creo que es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo lo que ya las instituciones en México, tanto públicas, privadas, van haciendo a través de tener un elemento de una cultura organizacional favorable relacionada a lo que tiene que ver con tener relaciones armónicas, relaciones proactivas, el tener liderazgos positivos que permita no solamente el crecimiento de la institución, de la empresa, sino también el crecimiento de todos y cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, quedo a su disposición para las preguntas que puedan ser o que se fueron dando a través de esta interacción que tenemos del chat, donde agradecemos la conexión de más de 100 participantes que siempre hemos tenido la fortuna de contar a lo largo de los webinars que hemos hecho en Sisnova para estar haciendo esto que dice nuestro eslogan, que es prevención y salud. Es muy importante el prevenir y que no llegar a remediar. Es la esencia de lo que tenemos en Sisnova, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y bienestar. Quedo a su disposición de sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Godínez. Muy interesante y sin duda muy útil toda esta información que nos acabas de compartir. Afortunadamente, a lo largo de la plática estuvimos recibiendo muchas preguntas que ahorita en breve obviamente te las estaré comentando. Pero bueno, antes de comenzar con esta serie de preguntas, vamos a realizar una breve encuesta a todos los asistentes. Se va a mostrar en su pantalla algunas de las preguntas que nos van a permitir ayudarnos para obtener información de valor para nuestros próximos webinars. Y bueno, una de las preguntas que hacemos y algo que nos interesa es conocer su género. Adicional, muy importante, conocer su edad. Y una parte muy importante que queremos saber es cómo se enteraron de estos webinars. Saber si este contenido que estamos preparándoles es de utilidad. Y una pregunta muy importante que queremos saber de ustedes para nosotros es si recomendarían estos webinars. Y también algo que queremos saber es en qué horario les gustaría que fueran estos webinars. Durante el transcurso del año hemos explorado diferentes horarios y pues bueno, quedamos ahí en espera de sus comentarios. Y si quieres, Doc, damos chance un minuto para que la gente siga respondiendo mientras entramos al tema de preguntas y respuestas. Correcto. Listo, Doc, pues arrancamos con las preguntas. Por favor. Y mira, una primera pregunta que nos hacen es, ¿existe algún problema que detone el estrés laboral en las empresas? Yo creo que aquí es muy importante y de ahí la diferenciación de lo que es un estrés cotidiano, que es el que habitualmente vivimos todos los que tenemos la fortuna o no de vivir en ciudades con alta complejidad, como es el tránsito, como es la posible violencia, en fin, elementos que están en nuestro entorno. Sin en cambio, cuando hablamos de estrés laboral, pues básicamente son estos elementos que ya hablábamos de que son los factores psicosociales
inmersos en lo que es el ámbito laboral. Ejemplo, si tenemos un jefe que nos está siendo muy inquisidor, que nos está generando violencia laboral, eso a la larga genera un estrés laboral. Otro ejemplo típico, dependiendo mucho de cuál es el quehacer de las empresas o de las instituciones, son cargas de trabajo excesivas. Eso también nos puede generar un estrés laboral. Otro elemento que tiene que ver con la poca o el poco respeto que existe entre el trabajador y la relación con su familia. Ejemplo, el hecho de que trabajen horas excesivas, de que se les vincule sábados y domingos, y esto haga que se esté dando una relación no sana con la familia, eso también puede generar un estrés laboral. Otro elemento que está determinado como un factor psicosocial es este trabajador, este colaborador que sistemáticamente es disciplinado, es una persona que cumple, es una gente que entrega resultados, que cumple con los objetivos, pero a lo largo de los años no es reconocido por la empresa. Esto se conoce como reconocimiento al desempeño y al no obtenerlo, pues esto también genera un elemento de estrés laboral. De ahí la importancia que al aplicar los anexos que vinculan a esta NOM 035, ahí podemos determinar si existen o no factores de riesgo para este estrés laboral postraumático. Adelante, por favor. Gracias, Doc. Fíjate que Arlenia Pimienta nos hace una pregunta y dice, ¿tienen algunos tips para el manejo del estrés laboral? Es correcto. Aquí, digo, sin tratar de ser, digamos, muy profundo en los tips, sino dejarlo así, tips. De hecho, hay una serie de intervenciones ya muy analizadas a lo largo de no solamente el 2018, sino todo lo que implica un ambiente laboral y que está muy orientado a lo que es la medicina del trabajo. Hay por lo menos 4 elementos que hemos observado a lo largo, pues ya casi de 30 años de trabajar en estos ámbitos, tanto del ámbito laboral como del ámbito de la salud. Número 1, primero y básico, dormir lo que se tiene que dormir. El sueño es algo fundamental que a veces no apreciamos hasta que no lo tenemos. Es muy claro cuando uno como médico puede determinar o puede diagnosticar apnea del sueño, uno analiza lo importante que es dormir bien. En este sentido, es recomendable dormir las horas que cada uno de nosotros necesitamos dormir. Y ojo con esto, existen algunos mitos de que el ser humano tiene que dormir 8 horas. Esto es un mito, ya que depende mucho del ciclo circadiano. Es decir, cada uno de nosotros, si duerme 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, inclusive hay gente que duerme 12 horas, pues son las formas en que se siente bien. Hay personas, y los conocemos todos, inclusive algunos nos puede ser que sea nuestra realidad, que con dormir 4 horas tenemos, pero hay otros que tienen que dormir 8 horas u otros que tienen que dormir 12. El dormir, lo que se requiere dormir de acuerdo a mi ciclo circadiano es fundamental. Un segundo elemento es la alimentación. Y aquí hemos sido muy enfáticos en estos webinars que hemos tenido en el apartado de prevención y salud de Sisnova, la importancia de alimentarse bien. Esto es muy complejo en una ciudad como las que vivimos, donde a veces comemos lo que podemos. Entonces, cuando no tenemos acceso a una alimentación saludable, pues una recomendación es comer de manera racional. Si antes íbamos, deme por favor 3 horas de tacos, pues ahora deme media hora y eso nos ayuda mucho a racionalizar. Entonces, la alimentación saludable creo que es fundamental. Otro elemento importante y que también le damos poca importancia es el ejercicio. 20 minutos de ejercicio está comprobado que nos permite tener un aspecto más actitudinal, un elemento de actitud proactivo y es fundamental. Porque además, y tú lo comentabas muy bien al inicio, uno de los temas que ha sido fortalecido a partir del 2015 a través de la Organización Mundial de la Salud es el envejecimiento saludable. Pero a veces tenemos una concepción errónea de lo que es la concepción del adulto mayor y confundimos senectud, adulto mayor y envejecimiento, cuando realmente comenzamos a envejecer inclusive desde que nacemos. De ahí la importancia de hacer ejercicio y este es totalmente recomendable. Y por último, el manejo del estrés, pero del estrés cotidiano.
que es muy importante y lo vivimos ahora en tiempos de pandemia. De cada 10 gentes que trabajaban en este país, por lo menos 4 o 5 tuvieron que hacer lo que conocemos ahora como home office. Y empezamos a entender cómo era interesante el de determinarle cierto tiempo para el trabajo efectivo, hasta 8 horas, pero ¿qué hacíamos con el otro tiempo? Es decir, el tiempo para relajarnos, el tiempo para interaccionar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, novias, etcétera, elementos que nos permitan realmente el poder controlar el estrés. Y para esto siempre se sugiere que tengamos por ahí un hobby. Siempre el hobby nos ayuda mucho a relajarnos, ¿no? Seguramente hoy los que le van al Atlas, pues este hobby que han tenido o que han guardado durante 70 años, pues seguramente el fin de semana van a estar muy relajados en este término para lograr lo que no han logrado en 70 años. Y bueno, siempre hay que tener un hobby. Son estos 4 elementos que nos ayudan a evitar el estrés. El comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio y el tener elementos del manejo del estrés cotidiano. Adelante, por favor. Muchas gracias, Doc. Sí, tenemos varias gente que le va al Atlas, sobre todo allá en nuestras oficinas de Guadalajara, y creo que el fin de semana van a estar muy eufóricos. Fíjate que nos pregunta Rodrigo Tomasini si vamos a subir el webinar a nuestras redes sociales. Así es, tenemos un canal de YouTube que es de prevención y salud y obviamente vamos a subir este webinar. Y otra de las preguntas, Doc, que nos hacen es, ¿qué puede hacer una empresa cuando existe bullying entre colaboradores? Yo creo que aquí, y de ahí la importancia de la aplicación de la NOM 035, que seguramente si en esta empresa aplicaran los anexos o guías de referencia de la NOM 035, ahí se va a determinar que el bullying existe como un factor de riesgo. Y es ahí donde los encargados de las diferentes áreas de la aplicación de la NOM 035, como pueden ser los administradores, como pueden ser las áreas de salud y higiene, como pueden ser las áreas de recursos humanos, las áreas, inclusive ya algunas instituciones de vanguardia, pues ya tienen el área de la NOM 035 que está vinculado a la 030 que tiene que ver con higiene y salud, y ahora de totalmente vigencia la 036 que tiene que ver con la ergonomía, desde cómo te sientas, qué tipo de silla tienes, qué tipo de escritorio tienes, qué tipo de iluminación, si cargas o empujas. Son elementos diferenciados que permiten mucho el poder determinar este tipo de aspectos. Sin duda, si aplican los anexos de la NOM 035, ahí va a aparecer el bullying como un factor de riesgo. Adelante, por favor. Perfecto, Doc. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cada cuánto tiempo es conveniente aplicar encuestas de ambiente laboral? Aquí es muy importante, miren ustedes, por lo menos la normativa nos indica que la vigencia de la determinación de este logro, de esta verificación, tiene una vigencia de cada 2 años. Es decir, creo que sería muy sano aplicar, dependiendo la dinámica de la empresa, por lo menos como un elemento mínimo de manera anual. Como un elemento un poco más dinámico, sería muy útil, muy óptimo aplicarlo cada 6 meses. Eso nos da una idea de cómo se está comportando la empresa, la institución en este clima organizacional. Reitero, la vigencia de lograr un dictamen positivo de la NOM 035 tiene una vigencia de 2 años. Por lo tanto, es muy sano aplicarlo cada año, pero es más sano aplicarlo cada 6 meses. Gracias. Y dándole continuidad a esta pregunta de las encuestas con relación al ambiente laboral, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿dónde se puede conseguir el cuestionario preventivo? Fíjense ustedes que lo pueden bajar, es una información de libre acceso. Ustedes entran a la página o a la hoja web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y aquí van a tener 2 grandes elementos. Uno, la normativa 035 publicada el 23 de octubre del 2018 y ahí dentro de la normativa vienen los anexos. Ahora es muy importante porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha estado publicando guías que nos permita el entendimiento, la aplicación y los avances que se han tenido desde el 2018 a la actualidad. Si ustedes revisan las hojas electrónicas
de las aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo empresarial, se van a encontrar que de cada 10 noticias que tienen en el ámbito empresarial, 4 o 5 tienen que ver con la NOM 035. Desde los avances que se tienen ya en los hallazgos más frecuentes por instituciones nacionales e internacionales, hasta empresas que se dedican directamente a el análisis, la identificación y la aplicación de encuestas. Adelante, por favor. Gracias, Doc. Fíjate que Felipe Sánchez nos pregunta, ¿cómo apoya Sisnova en la implementación de esta norma en las empresas y cuál sería nuestra función como asesores de seguros? Vamos a poner los datos del doctor Carlos Godínez al final de la sesión y sería muy conveniente que le puedan escribir al doctor para asesorías al respecto de cómo es de que los podemos apoyar con relación a la implementación de esta norma. Es correcto. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer, y lo comentábamos a lo largo de esta plática, son estos 3 momentos que decíamos, ¿no? El poder sensibilizar la normativa, el poder implementar y sobre todo el poder evaluar. Y creo que Sisnova, como aseguradora y vinculada a lo que es el ámbito de la salud y bienestar, pues el estrés es un elemento que genera diferentes tipos de enfermedades y que dentro de estos elementos pues estaríamos muy atentos al poder asesorarlos, ayudarlos, seguir fortaleciendo este tipo de pláticas para que realmente nos vean, como lo hemos venido haciendo en este capítulo de prevención y salud, como facilitadores, muchos le llaman como conciliadores, para poder mantener lo más que podamos la salud y el bienestar. Adelante, por favor. Y que de hecho, Doc, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿el estrés laboral está afectando la salud de los empleados? Sí, por supuesto. Y fíjense que es una paradoja, ¿no? Porque curiosamente la preocupación del estrés laboral viene más en el ámbito laboral que en el ámbito de salud. Hay que reconocer que la salud, bueno, pues tiene una serie de factores a través de lo que es la medicina del trabajo y que hay padecimientos que se denominan, como ustedes bien saben, riesgos o enfermedades de riesgo laboral. Pero no necesariamente estaba calificado el estrés como tal. Ahora con este empuje que ha tenido la aplicación de la NOM 035, se empieza a catalogar, está en ese proceso, al estrés laboral como una enfermedad de riesgo laboral. Y esto, como ustedes bien saben, pues implica toda la parte normativa, como pueden ser los elementos de incapacidad, como son los elementos de atención, pero sin duda, el estrés a la larga genera enfermedades. Tenemos, por ejemplo, algo muy rápido, muy a la mano, que tiene que ver, por ejemplo, con el sobrepeso y la obesidad. Todos sabemos que muchas personas por ansiedad comen por obsesión. Y este elemento, dependiendo de la edad, dependiendo de usos y costumbres, pues nos va generando un sobrepeso y eso nos va generando una obesidad. Otro elemento que está muy vinculado al estrés cuando tú no lo puedes controlar, sobre todo cuando no tienes la capacidad de controlar el estrés cotidiano y esto transita o camina hacia un estrés laboral postraumático, pues la hipertensión es un elemento también que nos permite ver cómo el estrés no controlado nos puede llevar a una situación de hipertensión. Y todos sabemos que la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, pues son factores, son indicadores para un infarto al miocardio. Entonces es muy importante el poder entender primero, y aquí una sugerencia es el poder controlar el estrés cotidiano, el poder denunciar un estrés laboral y estar muy atentos para que tanto los empleadores, los patrones como los trabajadores o los colaboradores puedan trabajar en conjunto para llegar a las mejores prácticas y generar entornos organizacionales favorables. Gracias. Voy a dar espacio, Doc, para 2 preguntas más. Estamos muy en tiempo. Y una de las preguntas causantes de estrés laboral tiene que ver con un tema que es la pandemia. Estamos en proceso de que muchas de las empresas regresen a laborar presencialmente y nos hacen una pregunta que ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Es seguro regresar a las oficinas? Yo creo que es una pregunta muy auténtica y muy oportuna, sobre todo porque de acuerdo a la política pública que observamos en este país, pues hay una tendencia natural para que a más tardar, a partir de enero del 2022, pues regresemos a nuestros sitios de trabajo.
Aquí es muy importante mencionar que no es que no se hayan tomado las medidas necesarias, sino que tenemos trabajando en diferentes instancias, pues lo que se llama un regreso seguro a los ámbitos de trabajo. Para esto hay muchas publicaciones, hay muchas experiencias ya de cómo las empresas han trabajado de manera muy puntual para garantizar el regreso de los trabajadores, de los colaboradores, a través de los elementos pues básicos que ustedes conocen muy bien, como el lavado de manos, el uso del gel, el uso del cubrebocas. Pero aquí es muy importante, no solamente es el uso del cubrebocas, sino el uso correcto del cubreboca. Hay gente que está usando doble cubreboca, eso de alguna manera pues es un doble filtro. Un tercer elemento es la sana distancia, el 1.5 metros, los 2 metros entre una persona y otra. Pero lo que es más esencial, lo que es fundamental, es no salir de casa si no tienen que salir. Por ejemplo, si uno analiza que hoy en día en México, de cada 10 trabajadores formales, porque hay que reconocer que el 70% de la fuerza laboral en México es informal, el 70%, 7 de cada 10. Y aquí sí o sí hay que salir a la calle. Muchos de ellos son pues trabajadores que trabajan de alguna manera en el ámbito del ambulataje, del comercio, en fin, son elementos que tienen que irse ganando el día al día y que van en este tipo de elementos teniendo ingresos diarios. Y aquí lo único que pueden hacer pues es el lavado de manos, el uso de cubrebocas. Pero el otro 30-40% que trabaja en el ámbito formal, pues su empresa, su institución ofrece los elementos que tienen que ver con las medidas de blindaje sanitario como un filtro. Lo primero que tienes que tener en la empresa es un filtro. Ustedes lo viven para todos aquellos que trabajan en empresas, pues desde a qué vienes, cómo vienes, el hecho de tener antes de pasar ya el acceso, obviamente, y hay letreros, hay un elemento de señalamiento, el uso obligado de cubrebocas, el tener el gel, el tener en muchas situaciones sanitizantes, y una vez que pasaste el filtro, el poder tener escritorios con cierta distancia, en algunos casos más específicos, pues se tiene una serie de divisiones entre la atención del proveedor con el usuario y tener este tipo de elementos. Otro aspecto básico son la aplicación de pruebas, tanto las pruebas rápidas como el otro tipo de pruebas que nos permiten realmente determinar a través del PCR qué tanto estamos o no contaminados o contagiados con este tipo de virus. Y ahora, algo que es básico y que, bueno, ustedes lo están viviendo a través de la información de nuestra política pública en salud, que tener y contar con nuestros esquemas completos de vacunación. El día de ayer, en el país, en algunos estados, en algunas entidades federativas, inclusive en la Ciudad de México, se comenzó a aplicar la tercera dosis. Esto nos permite seguir garantizando estos esquemas de inmunidad que nos permita realmente poder estar aptos para este tipo de procesos. Pero creo que hay que seguir guardando estos señalamientos que nos han indicado nuestra política pública sanitaria para no bajar la guardia. Esto no se ha terminado, no hay que confiarnos. Vienen etapas muy difíciles que además por cultura de usos y costumbres del mexicano, pues hasta tenemos un circuito, ¿no? Desde el 12 de diciembre hasta el 5 de enero, que donde es muy importante el cuidarnos. De veras, créanme que si no tienen que asistir, no asistan, sobre todo porque ahorita con esta nueva cepa, que como bien dicen los clásicos, cepa como venga, Omicron, todavía apenas hasta el día de ayer, pues se está determinando que sí es más contagiosa, pero es menos letal. Y eso de alguna manera pues, nos da una expectativa de que por lo menos nos puede ir mejor que como nos ha ido con la cepa delta, que es la última que tiene la mayor, digamos, elementos de incidencia a lo largo del país, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, Doc, también por las recomendaciones para este fin de año. Y bueno, vamos a dar espacio a una última pregunta. Por Y favor. en términos generales, nos dicen qué se puede hacer para resolver problemas causantes de estrés laboral. Yo creo que aquí importante, y lo comentábamos a lo largo de este webinar, es denunciar, es registrar. Aquí es muy importante las vías de comunicación en la institución, donde a través del buzón de quejas, que ahora es una obligación en las instituciones, el trabajador se sienta que le están haciendo caso
que están de alguna manera siendo tomados en cuenta, ya que por normativa el trabajador tiene que participar. Y para esto tenemos muy claro lo que es esto que comentábamos y que aplica para las empresas que tengan hasta 15 trabajadores de 16 a 50 y más de 50, que es la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Esto es fundamental, es como nuestra Biblia en lo que tiene que ver con estos factores psicosociales, y creo que eso nos ayuda mucho para poder prevenir, estar atentos y ser como muy alineados a las recomendaciones de la institución, porque es importante que una globalizadora como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tarde que temprano, nos va a ir a verificar a la institución. Digo, son un promedio de 5 millones de empresas en el país para más o menos 1,500 o 2,000 verificadores que tiene la Secretaría de Trabajo, pues sí, se ve como difícil, pero uno nunca sabe cuándo la globalizadora va a asistir a nuestro centro de trabajo, inclusive hasta que tengamos 15 trabajadores, de 16 a 50 o más de 50, esto está preparado. Yo creo que hay una serie de elementos dentro de la normativa que nos permite prevenir, que nos permite identificar, inclusive que nos permite analizar para poder prevenir. Acuérdense que siempre es más importante prevenir que remediar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Godínez. Una excelente ponencia. Y pues Gracias. bueno, les vamos a compartir en la siguiente diapositiva los datos del doctor Carlos Gerardo Godínez, es su email, para quien guste contactarlo. Si estás de acuerdo, Doc, pues vamos a Correcto. compartir esta información. Muchas gracias, con mucho gusto. Y pues bueno, Doc, agradecerte por esta excelente ponencia. La verdad es que sí nos ha dado mucha claridad sobre este tema que hoy se ha vuelto muy importante, no nada más en el país, sino en el mundo. Y pues bueno, para todos, nuevamente, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes que participan en estos webinars y que porque están siempre muy atentos a cada una de nuestras pláticas. Y les recuerdo que si se llegaron a perder alguno de nuestros webinars, nos pueden seguir en nuestra cuenta de YouTube, que se llama Prevención y Salud Cisnova. Y los invitamos a seguir al pendiente de su correo electrónico, ya que a través de esta vía estaremos haciéndoles llegar información sobre nuestras nuevas fechas de nuestro programa Prevención y Salud que tenemos para el próximo año. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Hasta luego.